¿Qué onda, tanqueros? Aquí estoy con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles el TT-130M, el Tier 9 de la República Checa. Chicos, un tanque de recompensa que va a entrar dentro del juego dentro de muy poco. Una vez ustedes puedan llegar a obtener los tokens dentro del pase de batalla. Si no han visto del nerfeo del pase de batalla, les recomiendo que vean el videito que está por acá antes de ver este videito para que entiendan cuántos tokens les va a costar el TT-130. Vamos a ir al garage, chicos, y vamos a hablar directamente del TT-130, que es el tanque checoslovaco. Obviamente yo ya lo tengo equipado acá, a este tanque. Lo que no me gusta es que solo va a tener 4 tripulantes y obviamente el comandante va a funcionar de radiooperador. Eso quiere decir que ustedes van a tener que entrenar hermanos de armas, reconocimiento y conciencia situacional acá como sus primeras 3 habilidades, y luego se pueden ir por ojo de águila. De ahí no se olviden en su cargador ponerle hermanos de armas, ponerle intuición, y aquí es cuestión de gusto si ustedes le quieren poner almacenamiento seguro o Adrenaline Rush, ¿verdad? Luego la carga va a caer sobre el conductor, porque obviamente ustedes van a tener unas buenas opciones en las cuales hermanos de armas no debe de faltar. Impacto controlado también es una muy buena opción. Acuérdense que con este tanque van a incrementar el poder de rameo del tanque, porque como tiene booster o jet booster, que son 4 los que tiene este tanque, van a poder intentar ramear a otros tanques y ustedes quieren recibir la menor cantidad de daño. Gracias a eso, no se olviden el mantenimiento preventivo, y de ahí para que el tanque ande un poquito más rápido en todo terreno, pues lo que es off-road, ¿verdad? De ahí si nos vamos a lo que es el gunner o el armero, hermanos de armas, snapshot, dead eye y armored. No lo he probado, pero quiero ver si armored funciona con este tanque, porque eso por si me llegan a dañar el cañón, ¿verdad, chicos? Así que les presento al TT-130. Si se fijan, parece un tanque checoslovaco normal, ¿sí? Es un tanque checoslovaco normal que, si ustedes lo comparan con los otros, muy parecido al VZ, ¿verdad? Muy parecido a ese, solo que a este lo vamos a estar utilizando porque tiene booster de speed, ¿verdad? Para quien no ha visto mis videos del del BZ-75, que es la línea China con turbos, pues les recomiendo también que entiendan cómo va a funcionar eso. De ahí, este año yo les dije que iba a empezar a utilizar equipamiento mejorado, y obviamente le estoy poniendo yo la mejora de supervivencia a lo que es la primera habilidad. Luego le estoy utilizando el sistema de control de fuego, que me va a dar mayor apuntamiento y menor dispersión durante el movimiento transversal del tanque. Y obviamente este tanque, como necesito aumentarle la velocidad, este tanque solo va a tener 30 kilómetros por hora hacia adelante. Necesito mejorar la potencia del motor unos 8%, ¿verdad? Así que este tanque tal cual yo lo llevo. Ahorita les muestro la velocidad que va a ir adquiriendo este tanque. Aquí, miren, ve. 52 kilómetros. O sea, yo voy a ver con el booster, ¿verdad? Con el booster. Así que, vean, en papel este tanquecito no sorprende, pero tampoco enoja como Wargaming lo ha dejado. Vean. Aquí en la página de TanGG nos muestra que va a tener solo 30 kilómetros por hora. Entonces, si ustedes no tienen equipamiento mejorado, pues obviamente les recomiendo que ustedes utilicen el equipamiento estándar, que sería ventilación barra a su gusto, porque no tiene mucho daño por minuto, y lo que es el turbo para aumentarle tanto la velocidad de reversa como la velocidad hacia adelante, ¿verdad? Las probabilidades de ser incendiado este tanque son un 15%. La dispersión, si se fijan, es muy grande, es decir, que ustedes van a tener que estar peleando al frente. El daño del tanque va a ser 490, y obviamente la velocidad de la bala no es muy buena con la bala AP, que solo va a tener 244 milímetros, y luego va a cargar una APCR del mismo alfa, pero la penetración va a ser de 306. Y tampoco creen que van a hacer maravillas siendo sniper con este tanque, porque solo tiene 1180 metros por segundo la velocidad de la bala, ¿verdad? De ahí, chicos, la duración de los boosters van a ser 4 usos los que ustedes van a tener. Los van a poder utilizar a cada 10 segundos y van a tener un tiempo de enfriamiento de 4 segundos, ¿verdad? Y el tiempo de enfriamiento inicial solo va a ser de 5, ¿verdad? Entonces, a este tanque, si se fijan, va a tener mucha dispersión cuando ustedes muevan la torreta en el campo de batalla. Así que tengan cuidado con eso, porque va a aparecer una gran manzana. La visión del tanque, tal cual lo llevo equipado, si se fijan, no va a ser muy tremenda.
Es decir, que ustedes no van a poder detectar sus propios targets y es de ahí es donde yo he cambiado acá el sistema de visión y le estoy poniendo consumible lo que es el buche, que es el equipamiento que le pondríamos a cualquier tanque pesado checoslovaco, ¿verdad? En este caso, vean, vamos a bajar por acá y tengo 428 metros, incluso con hermanos de arma, con reconocimiento, conciencia situacional y lo que es el buchi. El tanque no llega a los mínimos 450 metros mínimos que tiene, ¿verdad? De camuflaje, obviamente este tanque no va a tener mucho camuflaje. 9 estacionario y si dispara pues va a tener 1.51. Obviamente vean el estilo de este tanquecito. Lo vamos a llevar al campo de batalla. Ya saben que mis primeros comentarios, review de este tanque, lo vamos a ver ahorita en el campo de batalla. No hay cortes porque esto es como mis primeras impresiones del tanque. Y obviamente si ustedes tienen duda de esto, pues 1850 puntos de vida. No va a ser un tanque asombrosamente duro de matar, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a enseñar lo que es el modelo del tanque para que vayan viendo cómo el tanque se va a ir notando con su armadura. Mientras entramos a partida, fíjense bien, esta parte de aquí dice que va a poder rebotar porque tiene 265 milímetros y en esta parte va a tener un espaciado para bala hit, pero si ustedes medio angulan, el mismo espaciado les va a funcionar. Ahora bien, ¿va a poder ser side-scraping? En teoría este tanque sí, pero vean, va a poder exponer estas partes de acá y de acá baja un poco. En la parte de abajo va a ser un rebote seguro si está haciendo side-scraping, pero fíjense bien, aquí estoy tratando de hacer esto y obviamente tiene puntos débiles allá arribita. Así que vámonos al campo de batalla, chicos, a ver cómo nos va con este tanque, a ver cómo nos trata. La depresión de cañón no se las dije, pero tiene 5 grados de depresión de cañón, así que no va a ser un full torretero, ¿verdad? Yotoho. Acuérdense que son 5 segundos y vamos a tratar de llegar a utilizar 5 grados de depresión de cañón de esta cosa, ¿verdad? Ya tengo el booster y obviamente se me ha bugueado, ¿verdad? Son 10 segundos de la velocidad del booster y ahora ya llegamos a posición, ¿verdad? Necesito que el bachat. Estos 5 grados no van a ser muy útiles, chicos. Vean, 5 grados estoy exponiéndome mucho yo. Y de retroceso no crean que este tanque va a ser una maravilla, ¿sí? Vamos a ver que podemos detectar el 277, ya está. Vean, ya me detectó. ¿Sí? No hay artillería, eso es una ventaja. Vamos a tratar de buscar una posición en la cual metamos el tiro con la bala AP. Ok. Precisos no somos, ¿verdad? Precisos no somos, chicos. Y tampoco daño por minuto tenemos, ¿verdad? Podría subir un toquecito, amigo. Digo, nomás un toquecito. Ok, me voy a subir acá para pegar el TVP este. El TVP 100. No quiero comer tiro de los medianos estos, vean. Ojito, camuflaje como les dije no tenemos con este tanque, ¿sí? No hay camuflaje con el tanque. Ok, al menos contó como detección esto. Me voy a parar por acá para que no moleste que ayudes. Y que mi charretir o convey le pegue, ¿verdad? Vamos a acercarnos acá con la piedra, vamos a poder jugar. Enfrente lo tenía, ¿ve?
Mucha dispersión de este tanque, chicos. Muchísima dispersión. Muchísima dispersión tiene este tanque, de verdad. Y eso no me está gustando. Ahorita la piedra me está ayudando, ¿verdad? Pero hay una T-95 muy agresiva por allá. No hay qué hacer con este tanque porque siento que no se juega acá. Siento que no se juega acá. Este tanquecito. Aquí vienen 590. Hay que tener cuidado. Ujú. Ufa, chicos, esta partida está fea. Y bueno, yo tengo que entender también que este es un tanque de recompensa, ¿verdad? Ufa, fallé ahí. GG. Aquí viene el 277 o el Cobra. Ah, fallé, chico. GG. Y el Hori tiene el daño por minuto para matarme. Ok, interesante. Miren, 1800 en el alfa no me voy a quejar. 490 pega duro, pero tiene mucha dispersión. Tiene mucha dispersión este tanque. Y a pesar de donde estábamos jugando, pues obviamente me pegaron muy fácil, ¿verdad? No es la mejor opción para jugar este tanque. Pero se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Nuestro equipo todo se fue para la playa y obviamente los castigaron ahí. Bueno. Ahorita mi primera impresión sería, este tanque no va a romper el meta. Este tanque no va a romper nada del juego, chicos. Estamos normales, nada fuera de lo común. Así que veamos. Veamos qué podemos hacer acá, ¿verdad? Vamos a seguir. Usualmente cuando estoy en esta cuenta, chicos, por más que me manden solicitud de amistad, no las voy a poder aceptar, ¿verdad? Así que no las manden. Es muy lento, chicos. Es muy lento este tanque. Y los boosters no los pude utilizar. O sea, ahí tal vez usando uno de los boosters, que ahí me faltó quizás, al final para intentar ramear al STRV puede ser. Y sacar un poquito de daño extra.
al final de esa partida, lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero me faltó ahí pensarla bien, ¿verdad? Pero es que cuando estoy jugando esta cuenta a veces se me buguea que usualmente tengo el control para que se active con un botón del mouse, pero cuando estoy en esta cuenta no sé por qué me lo desactiva y me lo vuelve a poner en la X. Entonces, al no tener esa lógica que usualmente tengo, pues me buguea el cerebro, ¿verdad? Ya van a ver, esto es lo que les estoy diciendo. ¿Ve? Me voy a los controles, si se fijan, ve. Si se fijan, de acá, aquí ve, cambiar. Y vamos a poner down mouse button, ¿verdad? Y listo. Y ahora cuando esté tendría que activarse el booster, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ahí está con el mouse. Ahí está el mouse. Genial. Vean. Lento no va a ser el tanque, ojo. Ah, pero el problema es que no tenemos... No puedo ir allá arriba. No podemos ir allá arriba por el hecho de que... ellos son más rápidos que nosotros, ¿verdad? Ok, si algo me detectó, quiere decir que aquí hay alguien, ¿verdad? ¿Qué tienen ellos? Un AMX. Me voy a asomar acá. Qué mala depresión de cañón tiene esta cosa, chicos. Muy mala depresión de cañón tiene, vean. Ajá, no puedo. No puedo disparar. Miren, en esta colinita no puedo disparar. Vamos a decirle a nuestro equipo que el liviano está acá. Tendría que jugármela. Vean, de hecho yo lo estoy detectando, sí. No me la puedo jugar acá. No me detectó, eso es bueno. Opa. Le acaban de pegar 430. Ese tuvo que haber sido un E4, ¿verdad? No, es que de verdad, chicos, este tanque de presión de cañón no tiene. Es decir, que cuerpo a cuerpo va a intentar hacer algo con su armadura. Es lo que estoy viendo yo ahorita, ¿sí? Es lo único que le veo a este tanque yo ahorita. Intentar hacer algo con la armadura frontalmente, ¿verdad? Sniper no es. Eso lo acabo de comprobar, ¿sí? Sniper no va a ser este tanque, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Vamos a tratar de salir acá, vean. Porque los mouse se fueron hacia arriba, ¿sí? Y la MX ya está acá, vean.
Ufa, chicos, vean este apuntado. Es raro, de verdad. Vamos a jugar una tercera partida porque mapas abiertos así no nos convienen, ¿verdad? Vamos a ver si estos se intentan subir por detrás. No, es que no soy sniper, chico. Vamos a cambiar a IPCA. Nah. Nah. Mentira, chico. Mentira. No. Ok, vamos a ver aquí enfrente, sí. GG, no. Incluso de frente, fíjense. O sea, de frente me cayeron un par de tiros y no los pude rebotar. ¿Qué tiene de especial este tanque? Todavía no lo descubro, chicos. Todavía no lo descubro. Y vean los mouse enojados porque subieron la colina. Y los mouse tuvieron que haberse quedado aquí abajo. Es que de verdad, chicos. A veces es especial el equipo que te toca, ¿verdad? Pero bueno. No nos hemos reído ahorita más de las desgracias de este tanque. ¿Va a valer la pena pagar toda esa cantidad de monedas por este tanque? ¿O se va a volver otro tanque que... más de la colada? Necesito que me salga un mapa de ciudad, o sea, para intentar torretear con esta... Intentar, chicos. Intentar, porque no lo está intentando hasta el momento. Obviamente hoy, el día que está saliendo este video, chicos, voy a tomar un descanso en el stream, pero mañana, que ya esté disponible, voy a estar jugando este tanque en vivo, ¿verdad? Ya sea en YouTube o en Twitch. Así que recuérdense de dar un bonito like y suscribirse a este canal para que les llegue la información cuando vayamos a tener el live aquí en YouTube y hablarles de este tanque ya un poquito más calentado, ¿verdad? Porque por ahorita lo estoy agarrando en free. Ufa, los peores mapas que me pudieron salir, chicos. Los peores mapas. Ah, Dios cuarto. No puedo ir a la colina. Tampoco puedo ir allá acá. Hay dos artillerías, obviamente. Si la artillería me ve, me va a querer moler. Pero, como soy pesado, voy a intentar jugar acá y aniquilar a sus livianos. Ellos tienen una T-95 que va a presionar en algún momento. Ok. Difícil mapa, chicos. Esperamos que podamos hacer algo acá, ¿verdad? Ya descubrimos que no es un sniper, ¿verdad? Tampoco es un torretero. ¿Y hacer hull down con él? No lo sé, Rick. Me parece falso. Más con sus 5 grados de depresión de cañón, chicos. Snapshot no mete, ven.
aquí en medio no hay nadie, vean. Voy a intentar llegar aquí en medio. Porque si no mi equipo va a perder esta zona. Y yo... Oh, ya va la T-95. Ok, ¿qué me habrá detectado? Leopard de ahí arriba, sí, ¿verdad? Ok. Bien, aquí mi equipo puede pegar, pero no están preparados, ¿verdad? No. Sí, la T-95 está muy bien ahí. Genial, el burrasque se movió. La T-95 va a tener que cometer un error en algún momento. Necesito dispararles a estos porque del otro lado tienen tanques. Ok, la bala. Ah, muy lento fui, chico. En reaccionar. Ok. Uf, Wargaming, me hubiera gustado que le dieran un grado más de depresión de cañón a este tanque. El alfa es lo que te saca sabroso a este tanque, chico. El alfa nada más. Pero de ahí. Ok, la T-95 ya murió. Ven, es que 5 grados tiene, es muy pobre. Es muy pobre eso. Fíjense que lástima que no le he bajado el apuntamiento, pero ujú. Pero cuando pega te suena el equipo rival, sí. Ok, mi equipo está ganando del otro lado, ¿verdad? Muy bien, van a matar al Gisor de aquel lado. Ok, apuntando, porque estos tienen un punto débil. Ya me están disparando a mí, eso es importante. Estos van a tener que presionar en algún momento, ¿verdad? Porque...
Ya murió. Vamos a usar el booster y matar a este loco de acá. ¿Será que lo rameamos? Pues no pesó tanto, chicos. No pesó tanto. Me hice daño, ¿verdad? La APCR anda bien, chicos. Voy a usar el último booster porque... los snapshots los mete bien esta cosa, ¿sí? Ahora aquel va a morir y... el burrasque me va a detectar a la artillería, espero yo. Ah, me lo ganó. Ah, un poquito más a la derecha, ¿verdad, chicos? Miren, este tanque nada más alfa tiene. No tiene armadura de presión de cañón. Alfa y movilidad es lo único que tiene, chicos. Ufa. Muy interesante este tanque. O sea, obvio, es un tanque... ¿Qué les puedo decir? Es un tanque de recompensa. Esta partida, a pesar de que no jugamos tremendamente o insanamente bien, vean, sacamos 3000 de daño porque el equipo contrario era peor. Y obviamente bien jugado por este equipo que se defendió una T95 de barbaridad, ¿verdad? O sea, muy genial mi equipo. Y... ok, para los que no sepan, acuérdense que van a ver un pase de batalla. Dentro de poco va a venir ese pase de batalla y ustedes van a tener que farmearlo. Y este tanque lo van a poder obtener con tokens dentro de ese pase de batalla. Para quien no sepa dónde está el pase de batalla, pues ahí va a aparecer una corona enfrente. Tienen que activarlo, hacer los tokens y luego en la tienda va a haber una tienda disponible para el pase de batalla para que ustedes lo obtengan. Lo recomiendo, a menos que seas coleccionista, sí. Pero el TT-130 no va a romper nada hasta el momento tal cual. Voy a buscarle un equipamiento diferente y lo voy a seguir probando. Así que si quieres verlo, dale un bonito like. Yo te veo en una próxima. De mi parte ha sido todo. Chao. Bye. Déjenme en los comentarios aquí abajo, chicos, qué les pareció este tanque o cómo les parece a ustedes. A mí la descripción insípido.